informa que la presente audiencia inicia a las 15 horas con 33 minutos, toda vez que el órgano jurisdiccional, sin contar tiene libre de vigencia en otra sala de oralidad, así como la verificación e ingreso de partes fincas. Por lo que siendo el día 26 de enero de 2023, nos encontramos constituidos en esta sala de audiencias número 1 para celebrar la audiencia de solicitud de suspensión condicional del proceso entre la carpeta judicial 001, diagonal 2193, diagonal 2022, la cual se instruye en contra de Víctor Hugo Fragoso García por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar equiparada. Se solicitan los presentes en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos e instrumentos que permitan grabar imágenes de videos sonidos o gráficas, tampoco en entusiasmas, ni acto de comportamiento intimidatorio, provocativo contra el decoro, ni alterar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se aplicarán algunos de los medios de premio establecidos en los artículos 53 y 104 del citado código, que pueden consistir desde un apercibimiento multa hasta el arresto por 36 horas. Se informa que las cédulas profesionales de las partes fincas intervinientes fueron previamente verificadas, lo que hace constar que son licenciadas en Derecho y que las mismas son coincidentes con sus rasgos fisionómicos. Finalmente, quien preside esta audiencia es el honorable juez de control, Rafael Santa Ana Solano. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Con los datos ya mencionados vamos a dar inicio a esta audiencia. Verifico la participación de quienes están en esta sala: Ministerio Público Elvira del Carmen Pérez Lee. A sus órdenes. Gracias. Óscar Montero Campos, asesor jurídico, muy buenas tardes. Señorita, si es tan amable en decirme las iniciales de su nombre. Sí, señoría. AGP. Gracias. Y también la persona que la asiste, su familiar, si es tan amable, solo las iniciales de su nombre. Okay. RAGP. Dejo la constancia que es para la asistencia emocional de la que es víctima directa de este hecho y pues está previamente autorizada. Señores defensores, Eduardo Ramírez Gómez, Ricardo Moreno García y Enrique Machín Zavala. Muchísimas gracias. Señor, buenas tardes. ¿Me puede decir usted su nombre completo, por favor? Acerque su micrófono. Sí, señoría. Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Hugo Fragoso García. Muchísimas gracias. ¿Los señores defensores han participado con autoridad en esta carpeta? No. Solamente su servidor cargo vigente, señor. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, señor Fragoso, el día de hoy se presenta no solamente el licenciado Eduardo Ramírez Gómez, que es quien ya ha participado, ¿sí es? ¿Sí, ¿es usted Eduardo Ramírez? Sí, ¿verdad? Sí. Y el día de hoy se presenta también con usted como defensores el señor licenciado Ricardo Moreno García y Enrique Mayén Zavala. ¿Quiere usted también tener ustedes como sus defensores o solamente con el licenciado Ramírez? Sí, también los quiero tener como defensores. ¿Los puedo requerir a la aceptación y protesta, por favor? Sí, sí, en este acto acepto y protesto el cargo conferido. Acepto y protesto el cargo, señoría. Muchísimas gracias. Bueno, por parte del señor asesor jurídico, ¿ya había participado con autoridad en esta carpeta? Sí, señoría. Bueno, pues entonces ya todos están debidamente legitimados para participar en esta audiencia. Recuerde, señor Fragoso, pero también señorita AGP, el derecho que tienen de tener comunicación en privado con sus abogados para que estén debidamente asesorados. ¿Queda claro, señorita? ¿Le queda claro, señor Fragoso? Sí, bueno, pues entonces estamos en posición de dar inicio a esta audiencia, que es la solicitud de una suspensión condicional, la cual fue solicitado por... La defensa, señores. Escuchemos entonces el planteamiento que tengan que hacer. Sí, señoría. Con fecha... Perdón, no sin antes pedir encargar de sala, ya que se iba a ir, ¿verdad? ¿Me puede dar cuenta con el informe de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares? Sí, señor, abre la carpeta y refiere que por cuanto hace Víctor Hugo Fragoso García no cuenta con registro de suspensión anterior. Pues escuchemos a los señores defensores, por favor. Sí, señoría. El 11 de noviembre del año 2022, por medio de su homólogo Sergio Acevedo Villafuente, fue vinculado a proceso por el delito de violencia equiparada, contenido en el 201 bis fracción segunda, en relación al 201 fracción primera, violencia física y violencia psicológica fracción segunda, del mismo ordenamiento. Así es que, pues, no se ha emitido, su señoría, dando la procedencia del 192, todavía la auto de apertura a juicio. La investigación complementaria terminó el 11 de enero de la presente anualidad, su señoría. Así pues, el 192 en fracción primera ya se dictó el auto de vinculación, y el término medio aritmético no excede 5 años, esto es de 1 a 6 años, el delito que nos atañe. El término medio aritmético pues es 3,5 años.
La fracción segunda del 192 dice que no existe oposición fundada de la víctima y ofendido, oposición fundada en la reparación de daño. Para esto ya están depositados en la unidad de gestión 2 billetes de depósito, uno por la cantidad de 100,000 pesos y otro por la cantidad de 67,000 pesos, señoría. El restante es un total de reparación de daño que extrajimos del dictamen de trabajo social realizado por la licenciada Isabel Samayo Reyes de 332,618 pesos. Es decir, que se cubre el 50% de en este momento, desde que se puso a la vista los billetes de depósito, y el otro 50% se difieren a 18 meses, que es el término que estamos proponiendo precisamente para esta suspensión condicional, por montos mensuales igual depositados en billete de depósito de 9,291 pesos. La fracción tercera del ordenamiento del 192 nos dice que hayan transcurrido 2 años del cumplimiento o 5 del incumplimiento, y como hemos escuchado del informe de medidas cautelares, no tiene ninguna medida cautelar vigente ni tampoco tiene registro de haber tenido una anterior. Conforme el 193 precisamente nos da la oportunidad, precisamente porque estamos en el plazo de vinculación antes del auto de apertura a juicio, y ya terminó la investigación complementaria. Y el 194 pues ya se le dio a conocer, ya se publicitó el plan de reparación del daño. Ahora el 195 respecto a las condiciones a cumplir, esta defensa propone la fracción primera, rescindir en un lugar determinado, que sería el domicilio del hoy imputado. Un momento, ¿solicitaste que tus datos fueran reservados o públicos? Con que solamente publicite la colonia subsidio. Es en Condado de Sayavedra, su señoría, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Okay. La fracción segunda, dejar de frecuentar y dejar de, alejarse precisamente de la víctima de iniciales AGP. Respecto de la quinta, una profesión o oficio, contamos con una carta de trabajo en donde él se va a comprometer a tener un empleo fijo y remunerado durante todo este tiempo, su señoría. La fracción séptima, someterse a tratamiento psicológico. Esta propuesta de esta condición, su señoría, tiene también una finalidad ulterior, que es precisamente la de la garantía de no repetición del acto. Para sustentar esta, su señoría, se le ocurrió traslado a las partes correspondientes de una pericial, es un dictamen en valoración del riesgo de la violencia, emitido por la pericia Leticia Razo Martínez, en donde señala que el imputado, en sus conclusiones, en su primera conclusión evidencia que no existe evidencia del comportamiento, conducta, afectos, relaciones interpersonales que pueda estar asociada con la comisión delictiva que se le imputa. La segunda es que no representa ningún tipo de riesgo o vulneración para la víctima o sus familiares. Y la tercera sugiere un tratamiento terapéutico para reconstruir micromachismos, agresividad y generar nuevas masculinidades por un periodo de 8 meses, con sesiones una vez a la semana, por un total de 35 sesiones. En este sentido, señoría, además de ser una de las condiciones a cumplir del 195, también es una forma de garantizar la no repetición del acto. Abstenerse de viajar al extranjero, conforme a la fracción 12ª. Y bueno, aquí nos sometemos a su potestad para cualquier otra condición que usted determine. También es de mencionar que estos defensores, conocedores de los últimos criterios de las salas de nuestra Ciudad de México, hace referencia a que ya existe, ya obra, el dictamen en antropología social,
con perspectiva de género en la carpeta. Con este dictamen se cumplimenta lo requerido por el protocolo para atención a víctimas de género, y de aquí también se obtuvieron los datos necesarios para realizar dicha reparación del daño, su señoría. Omití mencionar que, bueno, está bajo el régimen cautelar de prisión preventiva justificada. Es cuanto, señoría. Con la solicitud anterior, Ministerio Público. Gracias, señoría. He escuchado las manifestaciones de la defensa. Esta Fiscalía, de forma respetuosa, le señala que no comparte la postura de la solicitud de una suspensión condicional. Si bien uno de los fines del proceso es precisamente llegar a juicio, allegándose precisamente de las salidas alternas, señoría, en el caso en específico considero que no resulta oportuna su petición. ¿En qué sentido? En primer lugar señalan un plan de reparación del daño, que de ninguna manera cubre en su totalidad lo que ya obra dentro de los registros de la carpeta de investigación. Manifiestan que ya existen billetes de depósito por la cantidad total de 167,000 pesos. Aquí cabe hacer hincapié, sin el afán de incorporar información, que el monto de reparación del daño es elevado a los 326 o 327,000 pesos hasta ese momento. Sin embargo, señoría, ya la víctima, a través de su asesor jurídico, se está llegando de diversos documentos consistentes en terapias para efecto de su rehabilitación, situación que en un momento más, de un momento va a estar a cargo la asesoría jurídica, ya que él cuenta con estos documentos, pero previo al inicio de la audiencia ha manifestado esta situación a la fiscal. Ahora bien, señoría, señala diversas condiciones que desde el punto de vista de esta Fiscalía no garantizan la efectiva tutela de los derechos de la víctima, tal y como lo señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. Efectivamente tiene derecho al plan de reparación del daño, pero también debe ir aparejado la tutela de sus derechos, y en el caso en específico debe ser la seguridad de la víctima. No veo en ninguna de estas condiciones, a excepción de la fracción segunda que mencionan, dejar de frecuentar a la víctima, pero no considero que sea idónea para efecto de salvaguardar la integridad física y psicoemocional de la misma. No debemos pasar por alto que efectivamente este tipo de asuntos deben de verificarse primeramente la perspectiva de género y la seguridad de todas las víctimas de este tipo de delitos, situación que no aprecio en ninguna de las condiciones pactadas por la defensa privada. En tal sentido, esta Fiscalía considera que existe la oposición fundada que requiere el Código Nacional de Procedimientos Penales para que no se autorice de conformidad a esta solicitud de la suspensión condicional al proceso a la que pretenden llegar. Sería con. Señor asesor jurídico, lo escucho, por favor. Sí, señoría. Un segundo, estamos poniendo en orden los documentos. Sí, como se ha manifestado, dentro de las condiciones que ha señalado la defensa, no encontramos nuevamente algún señalamiento para la tutela correcta de los derechos fundamentales de mi representado. Primeramente vamos a empezar con la integridad física, con el bien más protegido por la ley. Señalan que la fracción 7 de un dictamen psicológico por una perito de apellido Razo es una perito privada. Si se requiriera, solicitaría esta asesoría que fuera en una institución pública. En segundo lugar, no tenemos cómo, no nos han señalado cuál es el sentir del imputado y cómo va a evitar que vuelva a ser agredida. Señalan que con el tratamiento psicológico eso no es suficiente. Dice que no reporta, no es un riesgo, pero el hecho demuestra otra situación muy diversa. Por otro lado, el monto de reparación del daño aún no está completo, señoría. Están llevando a cabo ahorita terapias un segundo, por favor. Sí. Están llevando terapias de rehabilitación física y deportiva en la clínica Uxon.
bajo el terapista físico Carlos E. Ugalde Real, con cédula profesional A380 bis. Señala, esta ha sido atendida desde el día 7 de noviembre, llevando a cabo terapias, y el último es el de 14 de noviembre, que está llevando 20 terapias con 1,000 pesos por cada una de ellas. Esto no se ha incorporado a la carpeta, toda vez que estamos todavía en término y en tiempo para presentarlos a través del escrito de coadyuvancia emitido por esa asesoría jurídica. Así también tenemos un dictamen del médico Dr. Rui E. Rodríguez Corlay, del Centro Médico ABC. Este señala, después de este informe y señalando lo que fue encontrando lesiones en la rodilla de mi representada, al final señala, la paciente puede tener consecuencias funcionales y dolor a mediano y largo plazo por las lesiones presentadas a nivel cartilaginoso de la patela derecha, lo que le podría condicionar más procedimientos quirúrgicos y discapacidad física. Tan es así que ha generado ya molestias al caminar, que la rodilla no responde, se le hace hacia el lado contrario y ha tenido que adquirir una rodillera especial de un monto de 2,300 pesos. Son gastos que se están generando a través del tiempo, en el cual los médicos van descubriendo y señalando qué es lo que requiere. Esas 20 terapias no sabemos si sean suficientes o no, razón por la cual, con fundamento en lo señalado en el artículo 42 del Código Penal, en su fracción segunda y en su fracción cuarta, que señala la obligación del pago de la reparación integral del daño, enlazado o relacionado con el artículo 27 de la Ley General de Víctimas, así como el artículo 62 en relación del artículo 64 de la misma ley, y esos fundamentados con el artículo o gobernados por el artículo 20 constitucional, fracción cuarta, apartado C, es que aún no está completa la reparación integral del daño, así como la medida de protección de mi representada a su integridad física, y no solamente a ella, sino también a sus testigos y familiares. Por lo que esta asesoría solicita que no se autorice la salida que está pidiendo la defensa, señoría. ¿Se da cuenta? Sí, señoría. Me hago cargo sobre todo de la cuestión de la reparación del daño. Bien. Si bien sabemos que la reparación del daño integral conlleva, es transformadora, es compensatoria, etcétera, también es cierto que el artículo 193 del Código Nacional dice que podrá solicitarse en el momento antes de acordarse la apertura a juicio y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos. Es decir, que la suspensión condicional se debe de dar en un contexto de lo que está en la carpeta. El asesor jurídico mencionó diversas documentales de las cuales no tenemos conocimiento, no se nos ha corrido traslado, su señoría. Hago alusión a la tesis aislada 2015986 de rubro suspensión condicional del proceso. El monto de plan de reparación del daño propuesto por el imputado debe cubrir al menos la cantidad que pueda determinarse objetivamente al momento de promoverse dicha solución alterna del proceso. Es decir, que la defensa hasta este momento procesal, una vez ya terminada la investigación complementaria, tiene el acceso a la información derivada de este hecho delictivo y que se está cubriendo de manera objetiva, su señoría. Ahora bien, no omito señalar que en caso de que los gastos médicos posteriores que pueda llegar a tener la víctima, la familia del imputado está dispuesto a otorgar un seguro de gastos médicos mayores emitido por la Moral Mafre por la cantidad de 50,000 pesos, que es lo que cuesta la póliza. De tal manera que
aunque puede ejercer la vía civil para todos esta serie de daños, también conforme al amparo en revisión 2666 del 2020, en ese sentido, que por ahí considerando segundo dice que las dos vías, la civil y la penal, pueden convivir a la par, se le otorga como parte del concepto de reparación de daño este seguro, su señoría, que sería cubierto cuando se acepte esta condición de suspensión, su señoría. El plan, dice el Ministerio Público en su primera intervención, que el plan de reparación de daño no cubre, bueno, de los elementos objetivos, como ya me hice cargo, sí es el total, la cantidad que se mencionó, 332.618. Ya le hice alusión al 193, que también no se le está impidiendo el acceso a la reparación del daño integral, sino que hasta este momento, conforme a la tesis que le señalé y el 193, pues es lo que hay en la carpeta y lo que se puede comprobar. Y aún así, se está cubriendo más de lo que se pueda llegar a necesitar. Respecto de que no hay una tutela efectiva a la seguridad de la víctima, dejarla de frecuentar, a su parecer, es la única medida que es atinada en ese respecto y que se tiene que señalar con perspectiva de género. La perspectiva de género en salud. De nada, señoría. La perspectiva de género atiende precisamente no a otorgar ventajas procesales, no otorgar una ventaja procesal, sino a poner las condiciones de piso parejo para la igualdad del derecho. En este sentido, no se hizo alusión de que se tiene que juzgar con perspectiva de género. Ajá, ¿qué derecho se le está conculcando? ¿Qué derecho se le está omitiendo para que tenga el piso parejo? Sobre el respecto, yo no escuché debate, nada más fue una mención. Y bueno, no existe un argumento, porque la seguridad de la víctima no solo está garantizada desde el hecho de que tomará terapia, de que no la va a buscar ni se acercará a su domicilio. Que esas fueron dos de las condiciones que se interpusieron. Ahora, dice la asesoría jurídica que quiere que se haga una evaluación por medio de una institución pública. Nosotros le corrimos traslado con tiempo oportuno para que lograra realizar este planteamiento ante su señoría previo a esta audiencia. La cosa recibo de la asesoría jurídica de la psicología. Un momento, señoría. ¿Es esta? Es esta, ¿no? El 23 de enero. En el acuse de recibido por parte del asesor jurídico, Óscar Montero, tenemos la fecha de 23 de enero. Es decir, desde ahorita ya es 26. Pudo haber solicitado precisamente el auxilio judicial para realizar la contraprueba de admisión o la de refutación o alguna cuestión de estas. Y es hasta ahorita que está planteando que esto se llevara por una institución pública. Entonces, pues ahí no, yo considero que no está fundada la oposición. Ya di contestación a todo, ¿no? Sí. ¿Algo más que quieras añadir aparte de esto? ¿Es todo lo que quieres decir?
Mi colitigante me señala que para garantizar la seguridad de la víctima propone establecer por parte de la Fiscalía, que sea ratificado por su señoría, medidas de protección contenidas en el 137. La prohibición de acercarse, la prohibición de acercarse al domicilio, la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a las personas relacionadas con ella, y se solicita a su señoría que ordene el tiempo que usted establezca la vigilancia policial a la policía. Asimismo, nuestro defenso está dispuesto a dar una disculpa pública por estos hechos y a jurar bajo protesta de decir verdad la no repetición de los mismos, que no es una propuesta al aire, sino que está respaldada por las terapias a las que asistirá su señoría. ¿Algo más? ¿Algo más? Es todo. Ministerio Público, lo escucho. Señoría, muchas gracias. Me hago cargo de los argumentos de la defensa. Esta Fiscalía sigue considerando que no se cumple con las expectativas respecto a su solicitud de una suspensión condicional del proceso. La prioridad de esta representante social es el asegurar a la víctima, la seguridad de la víctima. No considero que las condiciones que propone sean las idóneas para tal efecto, porque aquí se pierde de vista algo muy importante por parte de la defensa, señoría, que existe un desglose de tentativa de feminicidio derivado del mismo hecho por el cual se está siguiendo aquí Objeción, la eso no es familiar. parte de... Permítame escucharla. Le daré a usted el uso de la palabra. La palabra objeción solamente se usa para no estar de acuerdo con una pregunta que se está formulando en un interrogatorio. Así que lo invito a que respete el orden, por favor, señor licenciado. Sí, señor. Gracias. Gracias, señoría. El afán de esta Fiscalía no es incorporar información, simplemente hacer mención de lo que deriva de las otras audiencias que conllevan esta misma carpeta. Existe un desglose por tentativa de feminicidio derivado del mismo hecho, del mismo día del evento, que suscita esta violencia familiar con la que contamos en esta unidad de gestión. ¿Por qué motivo se encuentra el desglose, señoría? Por cuestión de jurisdicción. Se encuentra en el Estado de México, en trámite legal. Ahora bien, se pierde de vista por parte de la defensa esta situación, señoría. Ya existe esta agresión constante por parte del acusado, situación por la que se siente vulnerada la víctima, situación que le genera incertidumbre y miedo hacia su integridad física. Cuestión que evidentemente debe velar esta representante social, y con las condiciones que señala, pues de ninguna manera se asegura esa tutela efectiva a los derechos de la víctima. Ahora bien, menciona también que para asegurar esa tutela efectiva hace mención del numeral 137, de forma respetuosa le comentó a la defensa que ya hubo cierre de investigación complementaria. Esas medidas de protección a las que hace mención debieron de haberse señalado desde antes. Como conocedores de este sistema debemos de conocer las etapas procesales en las que se deben realizar determinadas solicitudes. Derivado de ello, señoría, esta Fiscalía de nueva cuenta y de forma respetuosa le solicite que no autorice esta salida alterna, ya que la víctima tiene derecho a la efectiva tutela de sus derechos y a una reparación integral del daño. Señalan que no son de manera objetiva los documentos que está mencionando la asesoría jurídica. Cabe hacer mención que también han sido proporcionados de forma reciente, el día de hoy, por la víctima hacia la asesoría jurídica. Es precisamente por ello que no se les ha ocurrido traslado. Sin embargo, no hay que perder de vista que nos encontramos todavía dentro del término para que eso ocurra. Incluso, como conocedores del sistema, sabemos también que en un momento determinado pueden hacerse valer incluso en etapa de ejecución penal. ¿Sería cuánto? Gracias. Asesor jurídico. Sí, señoría. Vamos a empezar con los documentos que señala la defensa que no están incorporados a la carpeta. Creo que esta asesoría fue muy clara y por la etapa en la que se encuentra, la etapa procesal en la que nos encontramos, tenemos la oportunidad y el derecho de hacerlos valer en el escrito de coadyuvancia, razón por la cual no se encuentran integrados, y más aún, no es el último documento que va a ser emitido por el médico.
Desgraciadamente hoy tuvo una operación y no nos emitió uno de los últimos que puede, o el más actual, por llamarlo de alguna forma, para poder determinar el daño que presenta mi representada. En segundo punto, señala un seguro de gastos, el cual no había mencionado. No lo había mencionado, nosotros sabedores en este momento que empezamos a presionar un poco. Y en tercer, el otro punto que sigue es en referencia al documento que se me hizo entrega el día 23 de enero de 2023. Es una propuesta que hacen de suspensión condicional. Yo no tengo la obligación de ajustarle la propuesta. Y por supuesto que hay condiciones para poder cuidar la parte a mi representada, físicamente me refiero. Por supuesto que hay condiciones las cuales la defensa nos ha hecho cargo y tampoco, pues voy a comentarle una, porque parece que no estamos, la fracción 14, no acercarse ni molestarla por ningún medio electrónico, Facebook, teléfono, WhatsApp, ni por interpósita persona, ni a ella ni a sus testigos o sus familiares. Esa es una que pudiera. Ahora, el término del que están señalando, que son 1 año y medio, 18 meses, pudiera ser de 3 años para no acercarse. Pero no lo han visto así, no lo visualizan de esa forma, y el de la voz no tuviera la obligación de decirle. También sabemos que las salidas alternas es un beneficio para ambas partes en este proceso. Pero también está regida por el artículo 17 constitucional, el cual es un derecho fundamental del imputado, pero también el derecho fundamental a mi representada a una reparación integral del daño con los fundamentos que ya he mencionado con anterioridad. No es, y aclaramos desde ese momento, no es empobrecer a nadie ni enriquecer a nadie, simplemente es solicitar lo más justo y todos los gastos que se han derivado de este hecho. Por lo tanto, señoría, solicitamos que nos autorice la petición realizada por la defensa. ¿Será cuándo? Los defensores, algo diverso. En relación a lo que dice que le da sorpresa lo del seguro de gastos médicos, tenemos los acusos de recibido del 23 de enero de 2023, tanto por el asesor jurídico Oscar Montero como de la Fiscalía, en el cual el punto tercero pues es respecto al seguro de gastos médicos. Sí estaban conocedores de esta situación. La seguridad pública se encuentra regida por el 21 Constitucional, fracción 9, su señoría, y yo creo, pensamos nosotros, que las condiciones para cumplir, pues señalan cabalmente pues que no existe el riesgo a la víctima. Sobre las manifestaciones que hace sobre un desglose en una entidad federativa diversa, le solicito a usted no las tome en cuenta porque precisamente solamente el auto de vinculación a proceso se señaló por hechos y circunstancias relativas a la violencia familiar equiparada en la Ciudad de México. Dar a conocer esa información pues es muy vago, no sabemos si realmente sucedió el hecho, no hemos investigado, no se ha hecho ninguna cuestión por parte de la Fiscalía del Estado de México en contra del representado, no sabemos en qué etapa esté, si ya le integraron, si ya, o sea, es muy ambiguo eso. Lo que tenemos de manera objetiva y sólida es lo que nos corresponde. Al dar información y tratar de incidir en el ánimos de su señoría, pues es una falta de lealtad, porque la lealtad del Ministerio Público es ceñirse a los hechos y consecuencias del proceso a lo que lo estamos llevando, no tratar de apuntalar su posición mediante otros procesos en otras entidades federativas. Vuelve a reiterar las consecuencias de esta agresión constante, incertidumbre y miedo. Eso forma parte del tipo penal precisamente que nos atañe.
Precisamente en la fracción segunda del artículo 200 nos define pues qué es la violencia psicoemocional, qué es la violencia física. Si no se hubieran dado esas condiciones, pues no se le hubiera vinculado, así de simple. Entonces, por eso la ley, el 17 constitucional, nos permite este tipo de salidas alternas. No es por ningún motivo una ventaja, no es por ningún motivo una cuestión de impunidad. Se está reparando el daño, se está dando el ánimo de la familia y del propio imputado en tener esta salida alterna, su señoría, con base en el Código Nacional. No se está solicitando esto para poner en riesgo a nadie. Es una disposición de ley que sirve a la reintegración de la sociedad. Como bien señalan, ellos refieren mucho a la Ley General de Víctimas. Bueno, pues también es una etapa transformadora. ¿Qué es esto? Bueno, pues que tenga el imputado la oportunidad de transformar su comportamiento, corregir estas cuestiones, que eso también forma parte de esa reparación integral del daño, y esta defensa le está proponiendo precisamente esas terapias para la garantía de no repetición y que se transforme él a que esto no vuelva a repetirse en AGP ni en ninguna otra persona. Yo creo que la propuesta de la defensa pues sí cumple cabalmente con lo que se necesita en este sistema de justicia, que es la reinserción de la persona. No ganamos nada con mantenerla detenida, recluida, en lo que se junta todo el monto de la reparación del daño hasta donde dé. Eso pues no debe de ser admisible en un sistema garantista constitucionalista como el de nosotros, su señoría. Un momento. ¿Quiere decir algo? Ya nada más, para poder reforzar lo que dice mi homólogo, su señoría, he de manifestar que la reparación del daño a la cual esta defensa, junto con nuestros representados, se está comprometiendo a pagar, y de la cual ya se hizo la exhibición de 2 billetes de depósito que quedaron en consigna dentro de la unidad de gestión, está cubriendo 2 eventos, su señoría. Tanto lo que sucedió en la Ciudad de México y lo que resultó de lo de la Ciudad de México, ¿sí? Siendo que nosotros nada más tendríamos del Estado de México, siendo que nosotros nada más estaríamos obligados, de acuerdo a lo que se manifestó en la vinculación a proceso, por lo que respecta únicamente a la cuestión psicológica, que es la cantidad de 101.500 pesos, su señoría, que eso es lo que abarca la cuestión psicológica. Sin embargo, tanto mi representado como la familia consideran y tienen la voluntad de terminar con esta situación, que están cubriendo en su totalidad esta reparación del daño, y se están comprometiendo a través de una disculpa pública por parte de mi representado y de todo lo que ya manifestaron mis compañeros de litigación, ya la no repetición del acto, sí, a través del mismo. ¿Quién lo dice? Finalmente, su señoría, si me permite hacer uso de la palabra para manifestar que se encuentran garantizadas las condiciones de seguridad para la víctima, en virtud de que desde la carpeta de investigación se le fijó lo que el Ministerio Público denomina un código águila. ¿Esto qué quiere decir? Que son medidas de protección para la víctima. Asimismo, su señoría, estamos proponiendo como condiciones para cumplir, de acuerdo al artículo 195, que el imputado deje de frecuentar a la víctima, a sus familiares, que ya no la busque en redes sociales, que no establezca ningún tipo de llamada con la víctima, que ya no acuda a los lugares donde ella normalmente residía. Eso, señoría, con la finalidad de que ya no haya ningún tipo de contacto con ella ni con su familia. Entonces, señoría, consideramos que no existe oposición fundada por parte de la víctima para negarse a que se proceda a la suspensión condicional del proceso, su señoría. ¿Es cuánto? Su señoría, me está diciendo mi colitigante que si podemos tener un receso para tener comunicación con la asesoría jurídica. Supongo que respecto al monto, ¿no? Respecto al monto que ahora está planteando. A ver, no es extraño que prácticamente ya al final del debate planteen ustedes un receso. No obstante, debo de preguntarlo, señor asesor jurídico, ¿alguna oposición para llevar a cabo este receso y escuchar lo que le van a mencionar?
que solamente escuchar. A ver que no. A ver, déjenme preguntar cómo se lo presentaba. Claro. Lo que pasa es que apenas dijo de las nuevas, ¿no? Y no nos corrió traslado del principio. Y está este de trabajo social. Con bastante terapia psicológica. Entonces ya se habla a 426,000 pesos. Están creciendo 160 kilómetros a 161 kilómetros de eso. Señoría, por parte de mi víctima no tiene el ánimo de escuchar la propuesta. La petición del receso es para que usted, yo escuché para platicar con el asesor jurídico, no con las víctimas. A ver, ok. Pausemos grabación, inicie el receso. Los invito a que salgan de la sala para que tengan la facilidad. Cerrando la grabación. Una vez que ha concluido el receso que solicitaron, vuelvo a hacer el uso de la palabra para verificar si hay argumentos novedosos. Sí, señoría, en la plática que tuvimos se hizo alusión a que el riesgo de las víctimas se iba a mitigar conforme, si usted está de acuerdo, a la 14ª condición de tener una firma periódica, pero por durante 3 años. Y estamos esperando que nos cuantifiquen el nuevo aumento del monto de la reparación del daño. De manera mensual las firmas, señoría. Cabe señalar con el principio de lealtad que el Ministerio Público dijo que pues, se iba a poner a esta propuesta de todas formas. Y también que le iba a explicar a su representada, el asesor jurídico, sobre el seguro y las ventajas que tiene. Le explicamos que pues necesitaríamos los datos de la víctima porque están en reserva para poder llenar la póliza. Entonces, a ver qué nos dice. Ministerio Público. Gracias, señoría. Como ya lo anticipó la defensa, esta fiscalía, en aras de salvaguardar la integridad de la víctima, definitivamente continúa oponiéndose a esta solicitud de la suspensión condicional. Desde mi muy particular punto de vista, las condiciones que señalan no garantizan de ninguna manera la tutela efectiva de los derechos y la seguridad de la víctima. Ante tal situación, pues solicitaría que se continuara con la secuela del proceso en caso de no ser autorizada esta salida alterna. Y pues bueno, se ha tenido pláticas con la víctima señalándole estos nuevos argumentos que manifiesta la defensa. Ya en su oportunidad se manifestará al respecto, pero por lo que respecta a esta fiscalía y en representación de los intereses y derechos de la víctima, rotundamente me vuelvo a oponer a esta salida alterna. Gracias. Asesor jurídico.
Sí, señoría. Una vez explicado los efectos, alcances y las manifestaciones de nuevas condiciones señaladas por la defensa, me comenta mi representada que ellos van a seguir atendiéndose con el médico que lo está atendiendo, con el fisioterapista también, toda vez que ella tiene un historial clínico y el seguro no le garantiza el mismo resultado. Por un lado, por otro lado, ya ahí vamos a desconocer hasta dónde va a llegar ese monto de reparación integral del daño. Estaríamos, si aceptamos, ahorita hubiéramos un monto, el de la voz no es perito en la materia, desconocer, incluso los mismos médicos en la porción que se le dio lectura minutos antes señalaban que en un futuro van a generar más problemas, los cuales no sabemos si va a derivar en una cirugía o puras terapias. Por otro lado, como ya lo ha manifestado la Fiscalía, también mi representada está temerosa de su seguridad. Por lo tanto, nos volvemos a poner a la solicitud solicitada por la defensa, señor. ¿Soy defensor es algo novedoso de nosotros? Un momento. Muy bien, entonces, ante el silencio de los señores defensores. Bueno, no es que sea un silencio, señoría. Necesito hablar con mis colitigantes. Yo entiendo que prepararon esta audiencia. Sí, la preparamos, pero estos datos son novedosos, bueno. Respecto de la negativa del seguro por parte de la víctima, pues es una cuestión ya personal de que no lo quieran aceptar. Sin embargo, está la propuesta para esta reparación de daño. Independientemente, no sabemos si es posible que el fisioterapeuta se puedan cubrir los gastos con este profesionista. No hay una oposición fundada, porque se están poniendo los elementos tal cual están, y reitero, no existe una negativa de la reparación del daño con la tesis aislada ya mencionada. Hasta este momento, de manera objetiva, se está reparando todo lo acontecido, como lo dijo mi colitigante. No solamente lo que se supone que pasó en la Ciudad de México, sino también lo del Estado de México. Se está haciendo una reparación integral de todo, aunque no haya sido la jurisdicción. Se está aceptando y hay una apertura para esta reparación pecuniaria, y solamente por una oposición fundada, no dice por qué. La representación social dice que se opone porque a su parecer pues no está garantizada la seguridad de la víctima, siendo que ya se propuso todo lo conducente para acceder a esta salida. Que no se le acerque, que no se le comunique, firma periódica por 3 años, terapia psicológica. Ya entramos en terrenos de cuestiones no objetivas el hecho de esta negativa. De igualmente, la asesoría jurídica pues tampoco hace una negativa objetiva de esta reparación del daño, porque estamos en la total disposición de atenderlo, pero no nos da el monto, no nos da la cantidad nueva o la que vaya a ser, y pues el derecho y la libertad no puede estar subyúdice a este tipo de circunstancias, porque, repito, no se le está negando la reparación del daño. La reparación del daño integral está en el 193, puede ser también por el mecanismo de la vía civil, y hasta este momento, de manera objetiva, en la carpeta, se está cubriendo todo, su señoría, conforme al 193, conforme a la tesis ya descrita, y pues es el derecho a la libertad y a esta salida alterna que nos da el 17 constitucional, su señoría. No estamos solicitando nada fuera de la ley, pero los argumentos de la mesa de litigación contraria no nos están dando una base objetiva. ¿No es cuánto? A efecto de verificar si ya puedo declarar cerrado el debate, quiero
confirmar si hay argumentos que no haya yo escuchado en esta audiencia. Nada diverso, señoría, muy sencillo. Asesor jurídico, Nada diverso, señor. defensores. Nada diverso, señoría. Cerramos el debate. Cerramos el debate y procedamos a resolver. Y bueno, a ver, uno de los puntos que me han argumentado precisamente es esta. Está bien, no, el señor tiene el derecho de platicar con usted. Yo le pedí que interrumpiera la audiencia cuantas veces sea necesario. Retire los micrófonos y platique con su defensor, por favor. Señoría, nada más me estaba comentando que es su deseo llevar a cabo una disculpa pública, independientemente de cómo usted se vaya a manifestar, su señoría, en este momento. Le estaba explicando que usted ya iba a pasar a resolver y me pidió que quería de su viva voz que lo escucharan y quería decir eso en concreto. Deme la oportunidad de resolver. Al final de las audiencias siempre le doy el uso de la palabra a todos. A menos que usted insiste en que hacer uso de la palabra en este momento. Usted también tiene el derecho de llevar a cabo su defensa material, lo cual implica que usted haga argumentos en los temas que estamos debatiendo. Por ejemplo, con esta suspensión condicional del proceso, usted también puede hacer propuestas. Usted también puede entrar al debate. Usted ha escuchado en cuáles son los puntos de este debate. Entonces, yo le pregunto, ¿quiere hacer usted uso de la palabra? Y antes de responderme, consulte con sus defensores, por favor. Sí, señoría. Bien, yo lo escucho. Bueno, lo único que quiero decir es, quiero ofrecer una disculpa pública a la señorita GP. Quiero también dejar en claro que nunca más la voy a volver a buscar, a llamar, ni por ningún medio, ninguna red social, ni mensajes, ni acercarme ni a ella ni a su familia. Yo lo único que quiero es recuperar mi libertad y pues seguir trabajando para poder pagar la reparación del daño, para poder tener un ingreso y poder seguir pagando la reparación del daño. Es todo, señor. Muy bien, muchas gracias. Pues entonces procedamos a resolver. Bueno, uno de los puntos que ustedes están argumentando en esta nueva solicitud de suspensión condicional de proceso a favor del señor Víctor Hugo Fergoso García es precisamente estas condiciones de igualdad para juzgar con perspectiva de género. Es cierto, dice el señor defensor, es para que haya una igualdad, no para que resolvamos a favor solo por razón del género o en contra solo por razón del género. Pero una de las reglas que están establecidas en la jurisprudencia con número de registro 2.011.430, que es precisamente la que me habla de el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y los elementos que debemos tomar en cuenta para juzgar con perspectiva de género, es precisamente que en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, que es uno de los puntos que han argumentado, puedo pedir pruebas para visibilizar esa violencia. Este debate que ustedes han llevado a cabo ha girado en torno a dos puntos. Reparación del daño y el riesgo a la víctima. Esa es la posición de la víctima.
en esos dos puntos. Los otros dos requisitos, fracción primera y fracción tercera del artículo 192 del Código Nacional, advierto que están acreditados. No va a ser materia de pronunciamiento, solamente en torno a esta oposición de la víctima por lo que hace hecho. Y recordemos que el propio artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales lo que pide para conceder una suspensión condicional del proceso es garantizar la efectiva tutela de los derechos de la víctima. Es así que entonces tenemos que verificar si se garantiza de manera efectiva tanto el derecho de la víctima a la reparación del daño como a su seguridad. Por otro lado, la defensa está poniendo en la balanza el derecho a la libertad, Y aquí en el derecho a la libertad tengo que señalar al señor Fragoso la consecuencia de la vinculación al proceso es precisamente que hayan dictado medidas cautelares. Y se estableció esta medida cautelar, si mal no recuerdo, por el riesgo a la víctima. Ese es el tema que usted tiene que atender. Y en torno a ello, que es precisamente ahora el motivo de la oposición entre uno de los dos que están, partamos de que la víctima tiene un riesgo a partir de que deba de tener la posibilidad de sufrir agresión real en torno a su persona. La agresión puede quedar solamente en una posibilidad, entonces es una mera especulación. Pero si existe una probabilidad, entonces hay un riesgo objetivo, un riesgo claro. Me han referido que este riesgo objetivo surge precisamente de todo el hecho por el cual lo vincularon y que ahora están buscando cómo contrarrestar esa posibilidad. Usted ha hecho ya la manifestación de que no se va a acercar y que va a cumplir con las condiciones de no acercarse ni a ella, ni al lugar donde puede estar, ni a su familia, en fin. Uno de los puntos que su defensor estableció es una opinión técnica en materia de psicología, en la opinión de un perito de apellido Razo Martínez. Voy a requerir del señor defensor si nos vuelve a leer los puntos a los que llegó dicho perito, por favor. Sí, señoría. Primero, no existe evidencia en el comportamiento, conducta, comportamiento, afectos, relaciones interpersonales, desarrollo moral y personalidad del evaluado Víctor Hugo Fragoso García que pueda estar asociada a la comisión delictiva que se le imputa. Es importante puntualizar que a lo largo de la historia de vida del evaluado no se perciben antecedentes patológicos que además puedan contribuir y favorecer la violencia contra la pareja o de género, además de contar con buenas habilidades sociales de interacción y sano desarrollo moral y psicoemocional. No hay evidencia de riesgo de ningún tipo de violencia contra la pareja. Segundo, el evaluado Víctor Hugo Fragoso García no representa ningún tipo de riesgo o vulneración para la víctima y sus familiares o para cualquier otra persona involucrada en este proceso jurídico, ya que como se ha referido no tiene ninguna característica a nivel de conducta, comportamiento, afectos o relaciones interpersonales que asocien un comportamiento violento o agresivo. Es decir, que si el evaluado se encuentra en libertad, esta situación no representa riesgo para las víctimas. Tercero, se sugieren tratamiento psicológico terapéutico con perspectiva de género para reconstruir micromachismos, agresividad y generar nuevas masculinidades. Repítame esta parte, léalo más despacio. Se sugieren para reconstruir micromachismos, agresividad y generar nuevas masculinidades, por un periodo de 8 meses, con sesiones una vez a la semana, dando un total de 35 sesiones. ¿Y generar nuevas qué? Nuevas masculinidades.
Ese dato de prueba me dice dos de las primeras conclusiones, que usted no está asociado a la conducta que se le atribuye. Sin embargo, un juez ya valoró los datos de prueba y estableció que sí. Un perito tiene la obligación de estudiar objetos, personas, lugares, pero a su vez tiene la prohibición de hablar en torno a la responsabilidad o participación de una persona en un hecho. En ese momento el perito pierde la imparcialidad que está obligado a tener. No puede llevar a cabo ningún pronunciamiento en torno a si la persona participó o no participó en un hecho. Eso no le corresponde determinarlo al perito. Solo es facultad exclusiva del juez que valore el peritaje. Y su perito, Razo Martínez, en su primera conclusión, eso es lo primero que establece, que usted no participó en el hecho, que no hay ninguna evidencia de conducta asociada a la conducta que se le atribuye. Pues eso es lo que está diciendo, es que usted no participó. No obstante que lo haya dicho de manera técnica, digámoslo así. Dice que usted no representa riesgos para la víctima, que lo asocien precisamente a este tipo de lesión. Vamos a dar por hecho que así sea. Sin embargo, vea usted, por eso pedí que lo volviera a leer. Tercera conclusión, sugiere un tratamiento para reconstruir micromachismos, para reconstruir agresividad de usted y para generar nuevas masculinidades. ¿Para qué tendría que establecer un perito una terapia sobre el manejo de agresividad? Pues solamente porque hay que tratarla, porque existe. De lo contrario, no tendría por qué hacer ningún tipo de tratamiento. O esto de las nuevas masculinidades. Es cierto, los roles que ahora jugamos por razón de género son completamente diversos a los que teníamos hace incluso 10 años. Ha evolucionado mucho y muy rápido además todo el tema de violencia de género. Y algunos han quedado francamente rebasados. Su mismo perito me está diciendo que necesita usted reconstruir estas masculinidades, que necesita trabajar sobre su agresividad. Eso por un lado. Las medidas de protección que le pide su defensor que debamos de dictar y que me las basa en el artículo 137, el Ministerio Público ha sido muy amable en darle su punto de vista. Primero, ya no estamos en la etapa procesal, como lo dijo el Ministerio Público. Segundo, no me las tienen que pedir a mí. Son facultad exclusiva del Ministerio Público ordenarlas. Y solamente en caso de que ordene algunas de ellas, de las que están enumeradas en las 3 primeras fracciones, tienen que venir con un juez de control para ver si las ratificamos. Esas medidas de protección se dictan en la investigación inicial, porque una vez que se lleva a cabo la formulación de imputación, son cambiadas por medidas cautelares. De tal manera que entonces es notoriamente inoperante el argumento o la solicitud de medidas de protección. No es así como vamos a darle seguridad a la víctima con medidas que no son aplicables ya en este momento, ni siquiera está ante la autoridad que le compete dictarlas. Así también me habla en todo caso de el gran temor que tiene la víctima. Queda claro que la víctima sí está sufriendo los efectos del hecho que vivió y que aún persiste de ella las consecuencias de esa conducta.
¿qué posibilidad existe o hay probabilidad? Yo advierto que sigue existiendo la probabilidad del riesgo de la víctima. Recordemos que la víctima, cuando tiene un riesgo, solo con indicios leves tenemos que acreditarlo. Así lo establece la tesis, que al respecto habla de riesgo de la víctima en violencia familiar. Ahora, ese riesgo de la víctima lo vamos a mitigar con una firma por un periodo de lugar de 18 meses, 3 años. No. En todo caso, la firma, la presentación periódica de usted, lo único que hace es asegurar si usted sigue cumpliendo o no con estas condiciones, que el periodo de suspensión se extienda a lo máximo. Pero son las medidas, las condiciones que se tienen que ir tomando para poder establecer que no va a haber riesgo. Que efectivamente lo que usted dice de que van a estar alejados realmente se cumpla. El que usted diga que van a estar, que usted va a estar lejos de ella, efectivamente se cumpla. Esa es la parte que se tiene que brindar mayor seguridad. Bien, usted me diría, oiga, todo esto parece muy subjetivo, muy a la apreciación. Pudiera ser, pero el dictamen en psicología que ustedes mismos me presentaron me señala que sí hay un nivel de agresividad en usted, que la misma perito que usted está trayendo está diciendo que hay que tratarlo. Y si a eso le sumo que la víctima me está diciendo el gran temor que tiene de que usted recupere su libertad, existe entonces. Ahora bien, en torno a ello, reitero, con la jurisprudencia que he citado de la perspectiva de género, me dice que si el juez, para fijar condiciones, requiere que usted sea sometido a una evaluación previa, advierto que esa evaluación previa, eso lo dice el segundo párrafo del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la posibilidad de que usted se someta a una evaluación previa. Esa evaluación previa, en todo caso, que me están presentando con el perito Razo Martínez, en este momento, desde el punto de vista que lo estoy analizando, no le está favoreciendo. Por ese nivel de agresividad que ella está sugiriendo que se trate. No me está diciendo que ya lo están tratando, que ya inició sus terapias. Esa es otra parte esencial. Sigue usted sin atención a ese nivel de agresividad. Y ahora bien, en torno al punto de la reparación del daño, me dice su defensor, estamos ofreciendo, inició así, un monto de 332.618 pesos. Inició diciéndome que este monto es derivado de un dictamen de medicina del trabajo. Así lo inició, así inició su participación. Y durante su contraargumentos me señala que en realidad están cubriendo reparación del daño integral por los dos eventos, uno en el Estado de México y otro aquí. Y ojo, ustedes mismos me dijeron que no tomaron en cuenta yo el del Estado de México, pero ustedes mismos lo invocaron. Está bien, al final de cuentas es un problema que tienen de pareja y que entre ustedes hay un conflicto que hay que solucionar. Me dice que el monto de 101.500 pesos es por una opinión técnica en psicología y que por eso están ofreciendo una cantidad superior. Pero primero me dice que es por un dictamen de medicina del trabajo y después me dice que es por un dictamen de psicología. Entonces, ahí es donde ya no entendí claramente. Lo cierto es que usted inició ofreciendo este monto de 332.000. Durante el debate agregó el seguro de gastos médicos
Y por eso el señor asesor jurídico dijo, oiga, si ya me lo habían hecho de conocimiento y eso me lo confirmaron ahorita, que desde el 23 de enero ya tenía conocimiento del asesor jurídico, ¿por qué no lo ofrecieron desde un inicio? Esperaron a que hubiese el debate. Aún así, el tema de la reparación del daño me invoca su defensor el hecho de que me cita la tesis esta con número de registro 2.015.986, donde dice que si se pide la suspensión condicional del proceso, entonces debe de determinarse de manera objetiva la reparación del daño y que por lo menos debe de cubrirse ese monto. Bueno, déjeme decirle que las tesis y jurisprudencias que se van emitiendo por los tribunales colegiados y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación son criterios orientadores. Estos criterios orientadores se van emitiendo por circuitos, es decir, así está dividida el Poder Judicial de la Federación en 32 circuitos. A nosotros como Ciudad de México nos corresponde pertenecer al primer circuito. Esta tesis es del 8º circuito. Primer punto. Segundo, lo único que sí es obligatorio son las jurisprudencias. Las jurisprudencias de nuestro propio circuito. En este caso, las tesis que podemos seguir y que podemos adoptar son sobre todo las de nuestro propio circuito. El 8º circuito no pertenece al nuestro y las tesis no es un criterio obligatorio, es una opinión que en un momento dado dieron en este caso tribunales colegiados en materia penal y del trabajo, pero no está dentro de este circuito. Entonces, para empezar, no me obliga. Partiendo de que no me obliga, entonces tengo que señalarle, así como usted tiene el derecho a solicitar esta solución alterna, ¿sí? Tiene usted ese derecho. El artículo 17 constitucional en su párrafo 3 dice que debemos hacer que prevalezca por encima de formalidades procesales. Es decir, tenemos que dar las facilidades para que se genere y se pueda llegar a dar. Por eso les dije, me extraña que al final del debate ustedes mismos propongan un receso para poder platicar. Normalmente eso se hace antes, pero hay veces que por distintas circunstancias no lo logran hasta que están aquí en la sala de audiencia, y son muchas las ocasiones en que sucede eso. Y yo se lo tengo que aclarar, que son muchas las ocasiones, para establecer que no es que haya no es que sus defensores hayan desatendido su audiencia, no, es que no coincidieron con el asesor jurídico. Lo que tenemos que hacer es, por encima de formalidades procesales, dar las facilidades, y eso fue lo que yo hice al buscar que se atendiera ese receso. Se hizo. Pero ello no implica que necesariamente tenga yo que otorgar una salida alterna, una solución alterna, porque tengo que hacer la ponderación de los derechos que también están en la Constitución. Y uno de los derechos que sus defensores me están argumentando es la libertad. Debo de señalar que la libertad sí es un derecho de toda persona vinculada a gozar de la libertad. Pero la misma Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 7, establece la posibilidad de que esta libertad sea restringida. Pero si es restringida, debe estar prevista en la propia Constitución de nuestro país. Y eso es lo que tenemos en nuestro artículo 19 constitucional, la restricción en algunos casos a la libertad. Entonces no está en debate si su libertad está bien restringida o no.
su libertad fue restringida con motivo de una medida cautelar que está prevista en el artículo 19 constitucional. Y el hecho que usted esté privado de su libertad no es motivo para que autoricemos necesariamente una solución alterna. Tengo que verificar que otros derechos están en juego en este momento, que están en valoración. Y uno de ellos que me argumentaron fue precisamente el derecho de la víctima a la reparación del daño. Es un derecho constitucional de toda víctima obtener la reparación del daño. ¿Cómo se logra la reparación del daño? Dice su defensor, oiga, pues con esta tesis ya está en este momento, pues entonces ahorita pues, pagamos lo que está aquí acreditado y lo demás que sea vía civil. No. La opción de la vía civil es para todo aquello que no logró hacerse condena en materia penal. La víctima tiene reglas muy claras para participar en este proceso, como también ustedes. La víctima tiene la oportunidad y el derecho de aportar actos de investigación durante la investigación complementaria. Durante el debate me señalaron que ya se cerró esta investigación complementaria. La siguiente parte es que el Ministerio Público tiene que pronunciarse sobre si va a hacer una acusación, una solicitud de sobreseimiento o una solicitud de suspensión del proceso. Cuando el Ministerio Público se pronuncie, entonces ya se sabrá que sigue. Pero para el caso de que haya pronunciamiento de acusación, tenemos que esperar si la víctima va a presentar medios de prueba para acreditar su reparación del daño. Esa es parte del derecho constitucional que ella tiene, de su protección de ese derecho fundamental. Y este momento procesal no ha llegado. Ese no ha llegado en este momento. Si yo determino en este momento que este monto de la reparación del daño es el que tiene que ser, le estoy coartando el derecho fundamental de obtener una reparación del daño integral. Le estoy coartando el derecho para que pueda ejercer efectivamente su petición sobre si va a pedir o no reparación del daño. Y eso aún no lo sabemos. Este momento procesal no es el adecuado para venir con una tesis como esta y decirme, pues con esto ya, y lo demás vía civil. No comparto ese criterio, no lo comparto. La vía civil, reitero, es para todo aquello que no se logró obtener en sentencia durante un juicio penal. Me dice que se está cubriendo todo. No, todavía no sabemos qué es lo que se tiene que cubrir. Tan es así que el señor asesor jurídico invocó una serie de facturas de las cuales sus defensores no tienen conocimiento. ¿Por qué? Pues porque todavía no es el momento procesal para que la asesoría jurídica dé a conocer su petición de reparación del daño integral. Así que advierto que mientras no esté plenamente satisfecho la reparación del daño integral y no se le den condiciones de seguridad a la víctima, no advierto que esté garantizada una tutela efectiva de los derechos de la víctima como para llegar a la conclusión que debo de conceder este beneficio. Razón por la cual, señor Fragoso, tengo que señalar que en términos del artículo 17 constitucional, los artículos 191 y 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debo delegar el beneficio de la suspensión condicional del proceso al señor Víctor Hugo Fragoso García. Tengo que hacerle ver, señor Fragoso, el derecho que usted tiene para interponer recurso de apelación en los próximos 3 días hábiles, para que otra autoridad judicial revise si esta decisión judicial es correcta o no, y con ello usted pueda conocer un criterio distinto. Usted queda salvo su derecho para que en caso que usted quiera volver a solicitar este beneficio,
lo puedo hacer en un momento personal distinto. En tanto, voy a dar a todos ustedes por notificados de esta decisión judicial y con ello, entonces advierto que al darlos por notificados, tenemos que establecer que esta audiencia hemos atendido los puntos para los cuales se generó. Solo me queda entonces pedir al encargado de sala que expida las copias de audio y video que pudieran requerir cualquiera de los intervinientes, autorizando el uso de dispositivos de almacenamiento electrónico. ¿Hay alguna otra petición que pudiera yo atender, Ministerio Público? Ninguna por parte de esta Fiscalía, señoría. Gracias y buena tarde. Ninguna, señoría. Señorita AGP. Ninguna, señoría, muchas gracias. Señora RAGP. Ninguna, señor juez, gracias. Señores defensores. Sí, ¿podríamos autorizar para recibir la copia del audio y video al licenciado Diego Hernández Herrera? Ya está Desde luego que autorizado. sí, y si no, usted ya lo está autorizando en ese momento, claro que sí. Gracias. Para que lo pueda recibir, por favor, tomen nota. Una segunda petición. Dado que ya están depositados los billetes del Banco del Bienestar, está asegurada una reparación de daño. Si podríamos acceder a la propuesta de procedimiento abreviado por parte de la Fiscalía en los próximos días. Ministerio Público. Señoría, únicamente me gustaría dejar publicitado que para efectos de la autorización del procedimiento abreviado, la Coordinadora General requiere específicamente también que se cubra en su totalidad la reparación del daño. Cuestión que se comparte evidentemente por parte de esta Fiscalía y como se ha mencionado en el desarrollo de la audiencia, pues todavía no tenemos la totalidad de esos gastos. Tenemos por anunciado su petición y lo que yo estoy escuchando del Ministerio Público es que lo hará en el momento procesal oportuno. ¿Correcto? Sí, señora. Gracias, señor defensor. Veo que quiere usted hacer uso de la palabra, por favor. 5 minutos con mi representado me está solicitando, por favor, antes de que se lo trasladen. Toda vez de que ahorita ya no tienen audiencia aquí en esta sala, nada más o menos. No, mire, déjeme decirle, yo no tengo ya audiencia y si la tuviera yo por mí no tengo ningún problema. Pero los señores de seguridad postal tienen un protocolo y sobre todo tienen que cumplir con los tiempos de traslado. En este momento estoy seguro que las camionetas están a punto de regresar a los reclusorios. Sean muy concretos y veremos. Los señores de seguridad postal estoy seguro que les van a conceder por lo menos un par de minutos. Entonces, es un punto en el cual yo no tengo injerencia, pero yo espero que sí sea. Señor Fragoso, ¿algo que quiere usted decir pedir? Bueno, con esto entonces, siendo 17 horas 5 minutos, concluyamos esto.